Hola familias de Ser Mamás, bienvenidos a este programa que hacemos con tanto cariño para todos ustedes, que nos siguen semanalmente a través de nuestro canal Cable Plus Televisión y nuestra cuenta de YouTube también, Cable Plus Televisión Guarne, que ahí semanalmente estamos subiendo nuestros programas. Hoy el tema va a estar bien interesante, pues hoy vamos a hablar acerca del accidente cardiovascular y para esto nos acompaña Lina Suárez. Ella es fisioterapeuta y además es coordinadora de la especialización de fisioterapia en neurorehabilitación de la Universidad María Cano. Así que bueno, Lina, bienvenidísima a nuestro espacio y muchísimas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias por la invitación, es un placer para mí poder compartir este espacio con ustedes y traer información importante para todos. Bueno, Lina, yo sé que este programa le va a servir y va a ser muy útil para toda la familia porque el accidente cardiovascular es algo que nos puede ocurrir a todos, o sea, no estamos exentos y que generalmente le ocurre a la población joven, pero como muchas personas no saben qué es el accidente cardiovascular, entonces empecemos contándole a las familias que nos ven qué es. Ok, bueno. El accidente cardiocerebrovascular. Básicamente es una enfermedad que afecta la circulación sanguínea a nivel cerebral. ¿Por qué es importante hablar de eso? Es la causa número 1 de enfermedad y muerte en el mundo y en Colombia también. Colombia, a pesar de ser un país tan violento, pues tenemos esa como la causa número 1. El accidente cerebrovascular básicamente es una enfermedad que puede ser muy diversa porque al afectar la circulación sanguínea del cerebro pues pueden haber múltiples síntomas. Los síntomas pueden abarcar desde problemas motores, problemas para comunicarse, problemas a la hora de sentir el cuerpo, a la hora de desempeñar, por ejemplo, funciones cognitivas. Entonces, puede afectar la vida, digamos, a muchos niveles de las personas, incluso llevar a la muerte, pues en casos muy severos. Pues que finalmente esa es la consecuencia más fuerte, ¿cierto? Que lleve a las personas a fallecer. Lina, ¿qué tan frecuente es? Tú nos decías que es la causa número 1 de muertes acá en Colombia, pero con cuánta frecuencia se presenta este accidente y por qué se presenta con tanta frecuencia. Bueno, esa es una pregunta muy importante. Al ser pues la causa número 1 de enfermedad y muerte, significa que miles de personas en el año pueden tenerla en Colombia, ¿cierto? Y en las distintas regiones pueden haber miles de casos constantemente. Entonces estamos hablando de muchísima gente que está siendo afectada y de por qué ocurre tan frecuente. Eso es algo muy importante y es porque esta enfermedad o esta condición está muy asociada a unos factores de riesgo que dependen del estilo de vida de cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, las cosas que comemos en el día a día, cuando tenemos el colesterol alto por las cosas que comemos y lo que no debemos comer, eso es un factor de riesgo. Por ejemplo, las personas que fuman, las personas que son sedentarias, que no practican ningún tipo de actividad física, bien sea en el transcurso de su vida o en la actualidad, las personas que tienen algún grado de sobrepeso o obesidad. Esos son como los principales factores de riesgo que se asocian y todos dependen del estilo de vida. Entonces lo que hacemos en el día a día nos puede llevar a tener este tipo de problemas. Bueno, es muy complejo. Esos son algunos de los factores de riesgo, pero vemos que se puede presentar en cualquier persona. ¿Cuál es la población más afectada con esta situación? Hablamos de un rango de edad del adulto joven. Desafortunadamente cada vez se ve en personas más jóvenes. Antes, digamos hace unos 10 o 20 años, el accidente cerebrovascular ocurría al adulto mayor, 50, 60 años. Hoy en día, personas de 30, 40 años vemos que pueden llegar a tener esta condición o a sufrir un accidente cerebrovascular y cada vez está ocurriendo en personas cada vez más jóvenes porque el estilo de vida y las condiciones del contexto nos están llevando a esto. Afecta en algunas regiones más a las mujeres que a los hombres, pero a ambos sexos por igual. Eso te iba a preguntar, o sea, la demografía, hay regiones o lugares donde hay mayor población que tiene pues tendencia a sufrir accidentes cardiovasculares o la parte demográfica no afecta tanto.
Yo pensaría que sí, sobre todo las zonas de ciudades principales o donde el estilo de vida es muy sedentario, es decir, donde de pronto nuestros trabajos o nuestro entorno nos lleva a estar muy quietos, a consumir comida procesada o muy grasosa, que eso, digamos que entre más alejado del centro de las ciudades o del país esté, pues es menos frecuente, ¿cierto? Es decir, que las personas que viven, por ejemplo, en el campo se mueven más o a veces incluso comen mejor, entonces por eso creo que sí afecta más a las personas que viven en ciudades más grandes, sin embargo puede ocurrir pues en cualquier persona, porque hay otros factores de por medio, como la genética o antecedentes familiares. Es decir, que si en mi familia hay un caso de accidente cerebrocardiovascular, yo también puedo ser propenso a sufrirlo en algún momento de mi vida. Y la parte genética, ¿cómo es el tema? Bueno, sí, claro que sí. O sea, es decir, si tú, por ejemplo, tienes una madre hipertensa o un papá hipertenso que ha vivido con esa condición siempre, eso ya per se es un factor de riesgo. Así de pronto tú hagas un poquito más de actividad física, como es mejor, el que haya historial familiar de hipertensión, de diabetes, por ejemplo, es de mayor cuidado y de vivir, digamos, con un estilo de vida más saludable, considerando que ahí la genética, ¿cómo está en juego? En que pues la genética lo es todo para los seres humanos y es la forma en que nuestro cuerpo se organiza, la forma en que funciona, la forma en que se regeneran los tejidos o no. Entonces, por eso vivir de forma más saludable. Cuando yo tengo un historial familiar, pues sería lo que disminuiría ese factor de riesgo. Lina, ¿cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo se da cuenta uno que está teniendo un episodio de estos? Porque pues finalmente es muy confuso, ¿cierto? Los síntomas son muy confusos. Sí, bueno, hay varias cosas para tener en cuenta. ¿Cuál desafortunadamente es el problema con esta condición? Que en el transcurso de la vida puede que seas asintomático. Por ejemplo, puede ser hipertenso asintomático, incluso diabético asintomático con síntomas muy leves que tú no identifiques, o vivir con sobrepeso, algún problema cardíaco y no darte cuenta. Y cuando está ocurriendo, en el momento que ocurre el SB, sí ya se pueden identificar varias cosas. Por ejemplo, un desmayo o pérdida de la conciencia en ese momento. He conocido muchos casos de personas pues, que he tenido en mi consulta que estaban simplemente viendo televisión con su familia allí en el momento y empezaron a sentir que se le enredaba la lengua, que no podían hablar bien, hormigueo en alguna parte del cuerpo, debilidad en alguna parte del cuerpo, y cuando acudían a emergencias o a urgencias, pues era que estaban teniendo un episodio de un accidente cerebrovascular. Entonces los síntomas pueden ser muy confusos, ¿cierto? Porque uno se puede desmayar por muchas cosas o puede sentir que se le enreda la lengua por muchas cosas. Lo importante es que acudamos inmediatamente porque no es algo normal. Y es muy importante, o sea, yo creo que una de las principales, o sea, correrle a tiempo a un accidente cerebrocardiovascular deja menos secuelas, porque siempre va a quedar secuelas, ¿cierto? Pero correrle a tiempo, o sea, ¿cuál es el tiempo estimado para que te recibamos atención médica cuando estamos pasando por un episodio de esos? Bueno, ahí el tiempo, como dices tú, es supremamente importante. La idea es que las primeras horas post que ocurra la situación, la primera hora, las primeras 5 horas son fundamentales. De hecho, eso determina qué tan graves van a ser las secuelas a futuro y determina incluso la supervivencia. Es decir, que si yo no puedo acceder rápidamente a un servicio, a un servicio de urgencias o a un hospital que atienda ese tipo de situaciones, mi vida puede estar en riesgo en ese momento o tener secuelas peores entre mayor tiempo pase, y estamos hablando de las primeras 5 horas. Lina, y por ejemplo, en municipios donde realmente el acceso a un hospital pues, que atiende este tipo de emergencias es difícil, ¿cierto? ¿Qué se debe hacer en ese momento? O sea, obviamente ir al hospital más cercano, porque pues allá de pronto van a tener más condiciones y equipos para atender la emergencia medianamente bien, ¿cierto? Mientras se hacen una remisión, pero que hay que tener en cuenta porque sabemos que ahí el tiempo es oro. Sí, bueno. Yo creo que ahí el tema puede ser un poco más profundo y es en el sentido de que la capacitación al personal de los hospitales de bajo nivel es fundamental. Yo creo que las personas
que trabajan, enfermeras, médicos generales, que son los que están comúnmente en un nivel 1, un nivel 2, estén entrenados en estas situaciones, conozcan, estén capacitados. Por supuesto que el transporte entre este tipo de red hospitalaria de bajo nivel y ya un nivel más alto, pues esté lo más óptimo posible en las regiones. Y sobre todo yo creo que, y pues aprovecho la oportunidad que tengo acá de que la comunidad me esté escuchando en este momento, lo que más impacta en este tipo de situaciones es la prevención. Y en los niveles bajos de atención, o sea, el nivel 1 o los centros de salud, a eso es que deberíamos apostarle, a que la gente no llegue a tener un accidente cerebrovascular, sino a cómo hacer un montón de actividades que pueden prevenir esta situación. Bueno, y hablando de prevención, pues mencionabas ahorita que los hábitos alimenticios son muy importantes, pues la actividad física también influye un montón y bueno, ciertos hábitos de vida saludable pues nos pueden ayudar o contribuir para que no tengamos tanta probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular, ¿cierto? Pero hablando de prevención netamente, ¿qué otras acciones podemos tomar? Bueno, yo creo que lo primero es que la gente entienda que la salud o acudir a un centro de salud no debe hacerse cuando ya estamos enfermos, cuando ya tenemos algo, sino que las revisiones constantes y a medida que avanzamos en edad deben ser parte de nuestra vida. Es decir, como mínimo 1 o 2 veces al año yo debería tener exámenes de sangre para mirar cómo estoy en colesterol, debería estarme chequeando el peso corporal, debería estarme chequeando si tengo la presión alta, por ejemplo, y no esperar hasta que ya esté enfermo de algo. Entonces, cuando hablamos de prevenir, los chequeos en salud, fundamental. Que creo que en las poblaciones, entre más pequeña sea la población, las brigadas de salud, la educación a la población, en los colegios o a la gente de empoderarse de su salud es importante. Fundamental la actividad física. Pensamos a veces que jugar, por ejemplo, fútbol solo el domingo, ya estoy haciendo ejercicio y no es suficiente. La OMS dice que como mínimo un adulto debe llegar a completar 150 minutos semanales de ejercicio, de actividad física en la semana. ¿Eso qué implica? Pues que todos los días nos estemos moviendo, ¿cierto? Caminar lo suficiente, estamos hablando de 10.000, 15.000 pasos en un día. Todos los días, tratar de que en nuestro día a día nos movamos muchísimo, subir, bajar las escaleras, no usar el ascensor sino las escaleras, por ejemplo, y siempre pensar en que debemos movernos y que eso hace parte de nuestra salud. Bueno, por ejemplo, el tema del peso, Lina, que ahorita lo mencionabas, ¿es un factor de riesgo también el sobrepeso para sufrir un accidente de estos? Sí, muchísimo. De hecho, el sobrepeso y ya llegar a grados de obesidad es un factor de riesgo para las peores enfermedades que existen hoy en día, como la cardiovascular, la cardiocerebrovascular, el cáncer incluso se ha relacionado también. Es decir, que chequear nuestro peso de una forma frecuente y normal es importante. Mantener un peso saludable es importantísimo, mucho. Para eso, pues, el chequeo con el médico o con profesionales del área, importante. O incluso que hoy en día tenemos acceso a tanta información, es muy fácil calcular el índice de masa corporal, por ejemplo, y eso lo encontramos fácil en internet. Con una báscula y que yo me mida y sepa cuánto peso, ya voy a saber cuál es mi índice de masa corporal y mantenerme en ese rango de acuerdo a mi edad, de cuál debería ser la normal. ¿Sí? Pues ahí influye la edad, la estatura, la genética, muchas cosas, ¿cierto? Bueno, Lina, vamos a nuestro primer corte a comerciales y regresamos hablando sobre el accidente cerebrocardiovascular, un tema bien importante y que realmente todos deberíamos tener información acerca de esta situación que es realmente grave. Así que ya volvemos.
En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Para este año, Cable Plus Televisión te ofrece más de 80 canales para todos los gustos, canales de entretenimiento, novelas, deportivos, películas, series, cocina, infantiles, religiosos, informativos, documentales y musicales. Recuerda que somos el único operador de televisión que no necesita decodificadores, televisores modernos ni especiales y por esto podrás disfrutar de nuestros canales en tus televisores sencillos o barrigoncitos. Comunícate con nosotros para brindarte más información. Llámanos al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Recuerda, al 604-322-1342 o al 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Cable Plus Televisión continúa extendiendo sus redes de televisión e internet en la zona rural. Ahora también estamos en Hojas Anchas, La Mosquita, Toldas, Berracal y Garrido. Tenemos servicios de internet, televisión analógica y digital por fibra óptica con equipos de última generación y planes de acceso y disfrute para toda la comunidad. Ofrecemos internet hogar desde 10 hasta 350 megas y planes de internet dedicado para las empresas. Llámanos y te contamos los cientos de beneficios que te podemos brindar. 604-322-1342 y 311-613-9197. Recuerda, 604-322-1342 y 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Regresamos de nuestro corte. Recuerden que todos nuestros programas los pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Cable Plus Televisión Guarne y ahí van a estar todos nuestros episodios de Ser Mamás. Y además, Lina, te cuento que este programa lo ven en casi todos los municipios del oriente antioqueño, en el nordeste de Antioquia, en el suroeste también ha llegado este programa y en el área metropolitana. Así que enviarle un saludo muy especial a todas las familias que se conectan con nosotros desde estos lugares. Lina, hablamos del accidente cerebrocardiovascular, una situación que nos puede pasar a cualquiera y que cada vez se ve sobre todo en población muy joven, en el adulto joven, como tú lo mencionabas en nuestro primer bloque, y que es una de las principales causas de muerte en nuestro país, que realmente es algo lamentable, pues generalmente es por los malos hábitos que tenemos, ¿cierto? Ya hablamos acerca de qué es, pero hablemos de las secuelas que quedan después. O sea, sabemos que una de las consecuencias más graves es que puede provocar la muerte, ¿cierto? Pero cuando no es la muerte, ¿cuáles son las secuelas? Bueno, entonces la persona sobreviviente de un accidente cerebrovascular puede experimentar
cuadros, o sea, a eso lo llamamos el cuadro clínico, es decir, la serie de síntomas de forma muy diversa. Dependiendo del área de su sistema nervioso que se afectó, puede ser muy diversa. Sin embargo, hablemos de las más comunes y hablemos de las que afectan más la vida. Entonces, en primer lugar, tenemos las secuelas de orden motor, motriz, corporal. ¿Qué implicaciones tiene no poderse mover adecuadamente? Por lo general es la parálisis de una mano y de una pierna, es decir, un lado del cuerpo se afecta más. Estas personas no pueden hacer nada con su mano, por ejemplo, ni mover la mano, ni coger un objeto. Entonces, imagínate el impacto en la vida diaria de yo no poder comer, bañarme, hacer cosas, que la mano es tan importante para nosotros. Poder caminar de forma normal por el entorno, subir, bajar escaleras, todo eso se puede ver afectado digamos, en esa secuela motriz. Otra secuela que puede experimentar el sobreviviente del accidente cerebrovascular es en la comunicación. Entonces, en ese caso, puede ocurrirle algo que se llama afasia, que básicamente es que esa persona no puede hablar adecuadamente, se habla súper enredado y no se le entiende absolutamente nada de lo que dice, o que incluso esa persona cuando le hablen no entiende. Entonces, imagínate poderme comunicar lo importante que es en la vida de un adulto para trabajar, para desempeñar cualquier rol que yo cumpla en mi vida. Entonces, esa es otra secuela grave, frecuente. Y ya otras, de pronto un poco menos comunes, son las secuelas que pueden afectar, por ejemplo, la parte cognitiva, yo no poder leer, escribir, hacer un cálculo sencillo, entender cosas que suceden en mi entorno. Eso pues, digamos, en términos de las secuelas más frecuentes, pero que afectan igual muchísimo la calidad de vida y el desempeño de las personas en su vida. Pueden generar, de hecho, Lina, hasta una incapacidad laboral. Más que incapacidad, podríamos estar hablando de una discapacidad, que sería ya una incapacidad permanente para yo poder hacer mi trabajo, desempeñar mi trabajo. Por ejemplo, si yo soy una ama de casa o si yo soy una persona que trabaja en el campo, que tiene un negocio, pues yo necesito moverme, necesito hablar, necesito poder mover mi cuerpo, caminar, desplazarme, entender lo que está pasando, básico para poder hacer cualquiera de estas tareas. Entonces, cuando uno habla de más allá de la incapacidad, de la discapacidad, pues eso ya afecta la vida de una manera muy impactante. La alimentación, ¿qué tanto influye? O sea, ¿cuáles serían esos hábitos de vida de alimentación saludable que deberíamos implementar? O sea, ¿cuáles serían esos alimentos que nos ayudarían a prevenir de manera importante este accidente cerebrocardiovascular? Bueno, pues yo creo que hay profesiones que de pronto tienen mucho más conocimiento de eso, sin embargo, pues algunas cosas muy básicas es el tema de las grasas saturadas y los carbohidratos simples. ¿Cuáles son los carbohidratos simples para que la gente entienda de qué estamos hablando? Lo que son harinas refinadas, que son con las que se hacen, por ejemplo, el pan blanco, el pan que se consigue en el supermercado, ese tipo de harinas y de azúcares refinados, que por lo general cuando tú los compras son blancos, muy blancos. Esos son carbohidratos simples, todo lo que es azúcar en exceso. Y las grasas saturadas, estamos hablando de sobre todo las de origen animal, es decir, consumir carne muy grasosa, embutidos. Ese tipo de alimentos siempre van a empeorar la salud, es decir, no son saludables para nadie. Lina, y por ejemplo la dieta colombiana es una dieta de muchísimos carbohidratos y de muchísimas harinas y de muchísimas grasas. O sea, es como también cambiar el chip de que sabemos que esa es nuestra dieta, sí nos enseñaron, pero que realmente hay que incluir las verduras y las frutas en nuestra alimentación diaria y desde pequeños. Sí, yo entiendo y digamos que pues ahí entiende uno por qué pasa tan frecuentemente en nuestro país, pero más allá de que se vuelva algo prohibido, es decir, yo creo que todo es insalubre en la medida de la dosis que yo tenga de ese alimento negativo digamos, en mi día a día. Es decir, si yo consumo azúcar todo el día, todo el tiempo, pues
ya eso va a impactar mi salud, o si todos los días mi desayuno es un chorizo, por ejemplo, pues claro que ahí yo no puedo esperar que mi salud no se vea afectada, ¿cierto? Es decir, que entiendo que culturalmente están muy presentes este tipo de alimentos en nuestro día a día. Lo importante es yo informarme de qué tanto puedo o no puedo, digamos en términos de cantidad, en una semana, por ejemplo, comer este tipo de cosas e incluir otras que tenemos mucho acceso a ellas, por ejemplo, frutas, verduras, ¿sí? Lina, hablemos de la rehabilitación, porque pues ya hablamos de las secuelas que quedan después de que una persona sufre un accidente cerebrocardiovascular, pero hablemos de esa parte del tratamiento y de la rehabilitación, o sea, cuando la persona le da el accidente cerebrocardiovascular, o sea, ¿cuál es el tratamiento inmediato y cuál es el tratamiento como a mediano y largo plazo? Bueno, entonces en la mayoría de los casos, pues estas personas van a terminar en instituciones de salud de alto nivel porque requieren de acceder a especialistas y de procedimientos complejos. Estamos hablando, por ejemplo, de llegar a estar hospitalizados en una unidad de cuidado intensivo, ¿sí? De procedimientos quirúrgicos en la etapa más aguda, en la etapa inicial. Y hablando de la rehabilitación, es decir, ya a un mediano o más largo plazo, la idea es que el trabajo debe ser también en un grupo interdisciplinar. ¿Qué disciplinas idealmente deben atender a este tipo de personas y deben favorecer el proceso de rehabilitación? Médicos especialistas como por ejemplo fisiatría, fonoaudiólogos, fisioterapeutas y en el caso de, por ejemplo, que haya cuestiones emocionales o ya de este orden también psicología podría estar allí. Entonces, la rehabilitación, ¿a dónde se va a enfocar? A que esta persona recupere la mayor funcionalidad posible, que pueda retomar los roles que desempeña en su vida, es decir, volver a ser ama de casa, volver a interactuar con mi familia, volver a salir a la calle, volver a moverme e incluso retornar a mi trabajo. Ese sería como el ideal y sobre todo cuando estamos hablando de gente muy joven en muchas ocasiones. La rehabilitación incluye terapia física, hablando un poquito más a fondo de eso, pues que es mi área, pero idealmente, en general, que el grupo sea especializado, es decir, no las profesiones generales o las personas que tienen, digamos, una capacitación general de su formación serían las idóneas. Entonces, sí tenemos un problema de acceso frente a los grupos de profesionales que pueden ser especializados para poder trabajar y ser exitoso este proceso de rehabilitación. Lina, es decir que la atención de un paciente, o sea, no solamente es el cardiólogo el que pues trata a este paciente, sino que también tiene que tener una atención integral, o sea, de la mano de especialistas como en tu caso, que es fisioterapia. Y ahí es donde hablamos de la recuperación a mediano o largo plazo, porque pues sabemos que afecta la parte motriz o motora y ahí es donde entra pues como tu especialización como a tomar acción en estos casos. Sí, así es decir que lo ideal, y yo creo que sería también importante darle ese mensaje a la comunidad, y es decir que a veces consideramos que el acceder a este tipo de servicios se vuelve un privilegio para muchos, y la verdad es que no es ni debería ser un privilegio, sino que cada vez deberíamos tener más acceso a este grupo especializado, por ejemplo, y porque ocurre en las regiones, ocurre en las poblaciones que están lejos de las ciudades. Entonces, ¿cuál es la necesidad que tenemos, digamos, como Estado en ese sentido? Y es que cada vez los profesionales vayamos avanzando más en nuestros campos, que vayamos especializándonos, que vayamos trabajando también en las comunidades y saliendo un poco de las ciudades, porque creo que es una necesidad en los territorios. Lina, otra cosa importante que yo considero que se debe tener en cuenta, no sé, ya tú me dirás desde la parte profesional, es que los pacientes muchas veces inician su terapia física cuando es necesaria, ¿cierto? Y no hacen su terapia física en la casa, o sea, no es suficiente con lo que hacen en su media hora, sus 40 minutos de terapia física en la institución de salud a donde los remitan, sino que el compromiso individual es muy importante para una recuperación exitosa. Así es, sí, eso es clave.
Pues estamos hablando de grupos de profesionales que deberían estar allí, pero si hay un aspecto clave en el proceso de recuperación es la familia y la persona que lo sufrió. Porque, como tú dices, si no hay un compromiso de toda esa red de apoyo y de esa persona que quiere recuperarse, es muy difícil tener logros. Por ejemplo, ya que estamos hablando de los problemas de acceso, si yo puedo acceder a este grupo de especialistas, pero una vez a la semana, por ejemplo, o puedo ir a una ciudad si soy de un pueblo y me puedo movilizar a la ciudad más cercana, tal vez allí lo que voy a tener es acceso a un plan casero, a unas recomendaciones que debo hacer en mi casa, y el compromiso entonces individual se vuelve fundamental. La motivación y el compromiso es súper importante. Bueno, Lina, se nos va acabando el tiempo. Sabemos, como lo dijimos al inicio de nuestro programa, que tú eres fisioterapeuta, que eres docente y que eres la coordinadora de la especialización de fisioterapia en neurorehabilitación, que por eso estamos hablando del accidente cerebrocardiovascular de la Universidad María Cano. Y desde la universidad tienen una oferta bien interesante en cuanto a esta especialización. Sí, bueno, es creo que una oportunidad muy grata para mí poder hablar de eso por primera vez, porque en nuestra región, estamos hablando de Antioquia, los fisioterapeutas no tenemos una oferta muy amplia para formarnos a nivel más allá, a nivel de especialización, y pues ahora la Universidad María Cano, que es una de las que más forma fisioterapeutas, abrió esta oferta con 3 especializaciones nuevas, en fisioterapia del deporte, en fisioterapia a nivel cardiopulmonar y en la fisioterapia en neurorehabilitación. Entonces, yo creo que es una oportunidad muy grande que podemos aprovechar como gremio. Entiendo que muchos colegas trabajan en las poblaciones, trabajan con las comunidades, cada vez se están abriendo más digamos, a los servicios de salud de baja complejidad, donde por ejemplo, formaran además como especialistas en este tipo de territorios y en este tipo de niveles de atención. Yo creo que para la comunidad sería un impacto muy grande tener acceso a este tipo de formación y de profesionales, y pues esa es la invitación porque tenemos una necesidad muy grande en nuestro país de cada vez profesionales de la salud más formados. Bueno, entonces, ¿cuál es el número de contacto o dónde pueden conseguir más información acerca de estos 3 nuevos programas y especializaciones que abre la Universidad María Cano? Ok, bueno, las personas que estén interesadas en recibir información de la formación pueden contactarse conmigo. Entonces, mi número es 301-207-5597. Allí pueden contactarme, yo les cuento. Por ejemplo, si son egresados de nuestra universidad van a tener unos porcentajes de descuento en la matrícula, tenemos convenios con algunas instituciones, entonces también pueden acceder a otro tipo de beneficios, de financiamiento, y contarles hacia dónde está apuntando esta especialización. Por ejemplo, sobre todo el trabajo en la etapa aguda, estamos apuntando muchísimo. Es una especialización que tiene un alto porcentaje de práctica, o sea, es muy práctico el entrenamiento, entonces pues conmigo se pueden contactar. Bueno, Lina, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa, bienvenidísima siempre. Y bueno, ya sabe que para todos los colegas profesionales de la fisioterapia, pues les queda esta invitación abierta para que se formen y vayan más a la vanguardia de lo que, en lo que va hoy la fisioterapia. Así que, Lina, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes, familias, muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que YouTube nos encuentra como Guarne y ahí están todos nuestros programas. Nos vemos en una próxima emisión.